Hola, mi nombre es Raibel Guedes, estudiante de la Universidad de Acambú. Bueno, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la actividad administrativa expropiatoria y los contratos administrativos. Bueno, antes que nada debemos saber qué es una expropiación. Una expropiación es un instrumento dentro del derecho público que consiste en la transferencia coactiva de una propiedad a un particular, que viene, en su caso, es la administración pública. Bueno, la expropiación según el ordenamiento jurídico. Bueno, en el artículo 115 de nuestra Constitución nos menciona o nos habla del derecho a la propiedad y también nos refleja que la propiedad puede ser expropiada por simplemente o la razón de utilidad pública o servicio social. También tenemos la ley de la expropiación por causa de utilidad pública y seguido de ello también, aunque no estamos en materia civil, en nuestro código nos menciona o nos habla en el artículo 547 acerca de la propiedad, que ninguna propiedad puede ser cedida salvo aunque sea por causas de utilidad pública o razón social. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los elementos que intervienen dentro de la expropiación. Estos están los sujetos. Los sujetos, estos están conformados por el expropiante, el expropiado y el beneficiario. El expropiante es el titular de la acción o es el que acciona la cuestión, y este es solamente el Estado, porque estamos hablando de la expropiación administrativa. Seguido de ello tenemos el expropiante. El expropiante es el titular de la cosa en el cual él tiene que transferir o ceder dicha propiedad. Y seguido de ello tenemos el beneficiario, que el beneficiario es el que adquiere inmediatamente la transmisión o él es el que está encargado directamente del contenido del acto expropiatorio. Bueno, también dentro del acto expropiatorio existen unas fases, que estas son tres, que es la fase inicial, intermedia y final. La fase inicial comprende con la consignación de la solicitud ante el órgano jurisdiccional competente. Seguido de ello tenemos la solicitud de la ubicación del inmueble que es a expropiarse. Este es ante el registro subalterno. Seguido del informe, las pruebas y la sentencia por último. En la fase intermedia, esta está comprendida por la determinación de la cosa mediante los peritos, que estos los designa el tribunal, nadie más. Y por último tenemos la fase final. Esta se concluye al designarse el monto de la indemnización, que estos son fijados por el tribunal mediante los peritos, y se efectúa la transferencia del bien expropiado. Bueno, ahora bien, vamos a hablar acerca de los contratos administrativos. Pero ante todo debemos saber qué es un contrato. Un contrato es un vínculo jurídico o una relación jurídica entre dos o más personas, que esto a su vez deriva o tiene derechos y obligaciones. Este está tipificado en el artículo 1113 de nuestro Código Civil. Ahora bien, ¿qué son los contratos administrativos? Los contratos administrativos son conciertos de voluntades bilaterales y plurilaterales entre dos o más entidades administrativas, o bien sea entre una entidad administrativa o sujetos dentro del derecho privado. Ahora bien, fundamentos legales. Esto está tipificado en el artículo 150 y 151 de nuestra Constitución. Seguido de ello también tenemos la ley de contrataciones públicas,
el reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas y también el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que nos menciona o nos dicta que el tribunal es competente en cualquier asunto o cuestión mediante anulación, validez de cualquier contrato administrativo. También tenemos los tipos de contratos administrativos, que estos son contratos interadministrativos, contratos celebrados en la administración y administrados y los conciertos de la administración. Bueno, contratos interadministrativos. Estos son celebrados entre dos o más entidades administrativas. Tiene que ser solo entidades administrativas. Un ejemplo de esto es entre dos o más municipios, entre dos o más estados, entre el gobierno nacional y el gobierno estatal. Claro, siempre tienen que ser entre sí. Seguido de ello, tenemos los contratos celebrados entre la administración y administrado. Esto es entre una entidad administrativa, un particular o una empresa privada. Y por último tenemos los conciertos de la administración. Estos son sobre acuerdos sobre la medida y obligación o de una ventaja. Sencillo. Tenemos también los elementos de los contratos administrativos. Entre ellos tenemos las partes, el objeto del contrato, muy importante, las cláusulas y la duración. Las partes, siempre tiene que ser una de las partes una persona estatal, que esta puede ser la república, el estado, el municipio, entre otros, para que pueda cumplirse o pueda llevarse a cabo un contrato administrativo. También tenemos el objeto del contrato. Esto siempre va a reposar sobre la figura del servicio público. ¿Por qué? Porque el contrato tiene que tener, su objetivo, su objeto tiene que ser siempre a un fin o a una razón pública o social para que pueda darse este tipo de contrato. También tenemos las cláusulas. Las cláusulas también son llamadas ordinariamente cláusulas exorbitantes, en las cuales estas estipulan las partes, las reglas o características pertenecientes a la teoría general de los contratos administrativos. Y también tenemos la duración. Un ejemplo de esto es que para explicarlo más sencillo, es que el contratista se convierte en un colaborador de servicio público, en el cual él se compromete frente a hacer las funciones de un servicio. Y esto el acción siempre va a depender de los tipos de elementos o factores. Y por último también tenemos los vicios de los contratos. Bueno, tenemos que saber que cualquier vicio, ejemplo, contratos que vayan en contra de la ley o que sean imposibles de su cumplimiento son nulos y por eso tienen que, legalmente no están aptos, porque mediante el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos nos indica que cualquier vicio que tenga un contrato, ejemplo, porque vaya en contra del derecho o que sea imposible su cumplimiento, se tomará como nulo, o que la autoridad no tenga competencia, también se tomará como nulo. También está tipificado en nuestro artículo 259 de nuestra Constitución. Esto sería todo. Muchísimas gracias.